A encarar el último tema de lo que es la unidad de álgebra de Boole, que tiene que ver con lo que es la minimización de funciones booleanas. Antes de introducirnos en lo que era práctica de cómo se minimizan funciones booleanas, les voy a tratar de dar una breve teoría, una breve introducción teórica, un resumen, para ponernos en sintonía, para ubicarnos en lo que es, para qué es necesaria la minimización de funciones booleanas. Así después nos metemos de lleno en lo que son los ejercicios prácticos. La teoría full, la teoría pesada, que van a tener que leer por supuesto, ya que esto solamente va a ser como un resumen así muy por encima, va a estar en la teoría, en los apuntes teóricos y en las lecciones correspondientes de la plataforma. Entonces, empecemos con lo que es la minimización de funciones booleanas. ¿Para qué nos sirven las funciones booleanas o por qué queremos minimizar funciones booleanas? Cuando veíamos la introducción de álgebra de Boole en la primera parte, cuando introducían quién era George Boole, para qué se utilizaba el álgebra de Boole, lo que nos decía era que el álgebra de Boole se utilizaba principalmente para lo que es la construcción de circuitos digitales o circuitos lógicos, que son circuitos reales que existen, los que son las computadoras, los celulares, los dispositivos electrónicos en general, que son los circuitos impresos, los circuitos, circuitos integrados, los chips que se encuentran en las computadoras. Detrás hay todo, digamos, una construcción de circuito digital basado en el álgebra de Boole. Entonces la idea de la minimización de funciones booleanas es la de yo tengo una función dada y quiero encontrar su equivalente en una función que sea mucho más chica que la original, pero que tenga la misma salida que la original. Eso es la minimización. Una función que es equivalente a la función original, pero que tiene menor cantidad de términos que cualquier otra función equivalente y menor cantidad de variables si es que tiene igual cantidad de términos. Esto nos va a servir para construir lo que es los circuitos digitales o los circuitos lógicos mínimos. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es reducir los costos. ¿Por qué yo voy a construir un circuito digital que hace lo mismo que un circuito más chico con, digamos, más compuertas, más cables, cuando lo puedo construir más barato y a menor costo? ¿Sí? Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales tenemos que minimizar funciones, entre otras que quizás se las nombren en las lecciones o en la teoría, en la cual nos va a servir para construir circuitos equivalentes. Por ejemplo, yo tengo el siguiente circuito, un circuito dado, cualquiera, que hace algo con las variables y da una determinada salida, es decir, hace un determinado cálculo, pongamos. A través yo de la minimización de funciones booleanas podría obtener el siguiente circuito equivalente. ¿Sí? Obviamente quizás escogí, digamos, son dos circuitos a modo ilustrativo, quizás no lo sean equivalentes en realidad, pero es para mostrar que yo puedo tener el siguiente circuito y el siguiente que es mucho más chico que el original, entonces es menos costoso de construir y tiene el mismo resultado que el original. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales nosotros queremos minimizar funciones. Cuando nosotros vimos a lo largo de la unidad y cuando les expliqué de cómo obtener una función a través de su tabla, es decir, cómo obtener la expresión analítica a través de su tabla, veíamos que podíamos obtener la función de dos expresiones posibles, como suma de productos y como producto de sumas. Y si se acuerdan, teníamos que la suma de productos, yo tenía que fijarme en los unos de la salida de la tabla, porque los ceros no me importaban, porque en una suma los ceros no modificaban nada o no impartían nada al resultado final. Y en el producto de sumas lo que yo buscaba eran los ceros, porque yo multiplicar por 1 no modificaba nada al producto. Hay que tener bien en claro eso porque nos va a hacer mucha falta a la hora de minimizar funciones. Y a la hora de minimizar funciones, una función mínima también tiene dos posibles formas de expresarlas. Como suma de productos, una función mínima como suma de productos. Para recordar le puse una función, no necesariamente la función que está a la derecha es mínima, sino que se las puse al modo de recordar cómo se expresaba una función como suma de productos.
y también como producto de sumas, ¿sí? Que también se las puso una función como suma de productos de ejemplo, ¿sí? En el cual tenemos términos, en el cual cada término está multiplicado y dentro de cada término hay variables sumadas. Por eso se llama un producto de sumas. Si se fijan, el último término sí cabe en lo que es la definición de un producto, digamos, una suma de variables, ya que este término, el término que está solito A, sería como A sumado con 0. ¿Sí? Lo podemos considerar así para que sea una suma de variables. Bien, entonces tenemos lo que es dos expresiones, por lo menos dos expresiones mínimas para una función. Hay veces en las que estas expresiones mínimas, estas funciones mínimas como suma de producto y como producto de suma, pueden ser iguales, es decir, pueden coincidir. Y ya vamos a ver cuando empecemos a realizar ejercicios prácticos, en el cual estas dos expresiones en algunos casos pueden coincidir. En la mayoría de los casos por ahí no coinciden. Entonces, cuando no coinciden tengo por lo menos dos funciones mínimas, como producto de sumas y como suma de productos. Pero también puede suceder el caso en que yo pueda obtener varias expresiones como suma de productos mínimas, es decir, cuando vayamos a minimizar vamos a darnos cuenta que yo tengo varias formas de minimizar una misma función como suma de productos o como producto de sumas. Entonces puede haber varias funciones mínimas que todas van a ser equivalentes a la función original y todas van a ser mínimas, digamos. ¿Sí? Entonces puedo tener varias funciones mínimas, varias expresiones mínimas para la misma función. Pero, como dice la última línea, existe un solo logigrama mínimo. Puedo tener varias expresiones, pero el logigrama es uno solo. Y va a ser aquel logigrama que corresponda a una de las funciones que obtuve en el inciso anterior. El logigrama va a ser aquel logigrama que tenga menor cantidad de compuertas y a igual cantidad de compuertas, menor cantidad de cables que ingresen a cada compuerta. Ajá. Esto que acabo de decir parece chino básico, parece un trabalenguas, pero se va a esclarecer mejor cuando vayamos a la práctica, que es con los ejemplos, con los ejercicios prácticos, que realmente esto se afianza y queda bien, digamos, en nuestra memoria, porque existe un solo logigrama mínimo. Expresiones puede haber muchas, pero el logigrama es uno solo. Y ese logigrama va a ser alguno de las expresiones resultadas anteriormente. Por ejemplo, yo obtuve que el logigrama mínimo de mi función es el que provino de la función mínima como producto de sumas. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Bien, una vez explicado esto, que a veces charlo y me voy por las ramas y hago muy extenso el video, pero quiero que quede bien claro estos conceptos sobre minimización y por qué es tan importante y por qué debemos, digamos, recordar y tener en cuenta aquellos que vimos en los ejercicios anteriores de las salidas 1, la salida 0, porque la vamos a retomar a esos conceptos. Existen dos maneras de minimizar una función. Una que ya la fuimos viendo a lo largo de la unidad, que es a través de postulados y teoremas. A través de postulados y teoremas, lo que me decía era yo tengo mi función original y la voy reconstruyendo, le voy haciendo ciertos toques, la voy acomodando, para luego, a través de los postulados y teoremas, obtener lo que es una función que pareciera que es la mínima. En muchos casos obtengo una función mínima a través de la postulados y teoremas. ¿Qué pasa? Una desventaja de esto es que hay que aceptar, ¿sí?, que no nos gusta muchas veces trabajar de manera algebraica. Si no nos gusta demostrar o ir poniendo qué estamos usando, o a veces, incluso aunque usemos postulados y teoremas, podemos no estar seguros de llegar a una expresión mínima, porque muchas veces llego y veo no es tan obvia la aplicación de algún teorema, algún postulado, y digo, ¿habré llegado realmente a la expresión mínima o puedo seguir simplificando más a través de algún postulado que no recuerdo o que no estoy viendo? Entonces a veces entramos como en esa duda. Entonces podemos utilizar los postulados y teoremas para minimizar funciones, pero nosotros en lo que nos vamos a enfocar en esta parte de la unidad, que es la última, es en la técnica de la minimización a través de mapas de Carnot. Los mapas de Carnot, ¿sí?, se ven, es como una tabla que están viendo ahora en este instante. Obviamente después voy a hacer un video específico de mapa de Carnot explicando bien cómo se hace un mapa de Carnot y
qué partes componen, pero para introducirles es como una tabla que la que veníamos construyendo. Pero es una tabla que se construye en 2 dimensiones, ¿sí? Por ahora no se preocupen, pero es una tabla que nos va a servir, un mapa que nos va a servir para ir minimizando funciones a través de este mapa. En el cual vamos a utilizar el concepto que yo le decía hace rato de suma de producto, producto de sumas, analizar cuándo las salidas eran 1, cuándo las salidas eran 0. Entonces nos vamos a enfocar mucho en esta técnica del mapa de Carnot, ya que si yo aplico bien la técnica del mapa de Carnot, y estoy seguro y respeto las reglas que después vamos a ver, que dice que tengo que cumplir en los mapas de Carnot, me voy a asegurar de que realmente, sin titubeo y sin dudas, voy a encontrar realmente lo que es las 2 funciones mínimas, como suma de producto como producto de sumas, y van a ser las mínimas, ¿sí? Si yo apliqué bien el mapa de Carnot, puedo asegurar que es la mínima y no hay más mínima. Entonces, nos vamos a enfocar mucho en este mapa de Carnot. Entonces, haciendo un resumen para que recordemos que les fui explicando a lo largo de este video. Minimización de funciones. ¿Para qué se usan? Generalmente y principalmente para la construcción de circuitos lógicos mínimos, para ahorrar costos, para construir el logograma mínimo. Tenemos que una función mínima se puede expresar como 2 expresiones, como suma de producto y como producto de sumas, y que a su vez puede haber varias expresiones como producto de sumas y varias expresiones como suma de productos que pueden pasar en algunas funciones. Vimos que el lograma mínimo es uno solo, no puede haber 2 logogramas mínimos, sino que es uno solo que va a provenir de algunas de las expresiones mínimas que obtuvo anteriormente. Y tenemos que hay 2 técnicas para la minimización. La técnica de postulos y teoremas, que la fuimos viendo, y la técnica que más nos va a importar, que es la de mapas de Carnot. Así que en los próximos videos vamos a ir viendo muy brevemente cómo hacerlo por postulados y teoremas, ya que ya lo vimos, y nos vamos a meter de lleno en lo que es la minimización a través de mapas de Carnot.